Hola, bienvenidos a la clase número 9 de la materia Física Aplicada T. En esta clase ya nos vamos a meter de lleno con el estudio de los fluidos a través de una rama de la física que se conoce como mecánica de los fluidos. Así como en el apartado de mecánica en las clases anteriores estudiamos el movimiento de una partícula, ahora vamos a comenzar caracterizando el movimiento de los fluidos. En primer lugar, en esta clase vamos a considerar fluidos en reposo, lo cual se conoce como, es una rama de la física que se conoce como hidrostática. Bien, al igual que hicimos en el apartado de mecánica, cuando comenzamos con la cinemática, vamos a definir ciertas magnitudes que nos van a ayudar a caracterizar el comportamiento de los fluidos. En primer lugar, vamos a definir qué es un fluido. Se denominan fluidos a los materiales justamente que pueden fluir. En esta descripción van a entrar tanto los gases como los líquidos. Para estudiar el comportamiento de esta clase de materiales, o bien estados de la materia, vamos a definir, como mencionamos anteriormente, ciertas magnitudes. En primer lugar, vamos a comenzar definiendo la densidad, la cual vamos a denotar con esta letra griega ρ, y la vamos a definir como la masa dividida por el volumen que dicha masa ocupa. En el caso de los fluidos, en vez de hablar del concepto de masa, resulta conveniente definirlos a través de la densidad, la cual, como podemos ver en esta ecuación, la definimos como la masa sobre el volumen. Las unidades, como la ecuación lo indica en el sistema internacional, serán los kilogramos, ¿sí? Unidades de masa, dividido unidades de volumen, metro cúbico. Bien, y en la figura del medio, yo ahí les presento una serie de fluidos con distintas densidades, como para que ustedes vean cuál es el comportamiento, cómo se van ordenando los fluidos, los distintos fluidos, a través de la densidad, ¿sí? Los fluidos más densos ocuparán los lugares inferiores de la probeta, y a medida que la densidad va disminuyendo, se van ubicando más arriba. Es lo que podemos ver en la vida diaria, digamos, cuando tenemos agua y aceite en una cacerola. Vemos que el aceite, al tener menos densidad, queda flotando en la superficie del agua. Y a la derecha podemos ver un experimento que ustedes pueden realizar, donde tenemos dos latas de gaseosa sumergidas en una pecera, ¿sí? La gaseosa regular, en este caso el experimento funciona con la marca Coca-Cola y está demostrado que la lata de gaseosa regular, es decir, la que tiene contenido de azúcar, se ubica en el fondo, mientras que la Coca Light flota. Esto justamente es porque la Coca-Cola regular presenta una densidad mayor que la Coca-Cola Light, porque básicamente tiene el mismo contenido, el mismo volumen, pero la masa va a ser mayor debido a que tiene el agregado de azúcar. Por lo tanto, va a tener una densidad mayor y se ubica en el fondo. Bien, vamos a ver un ejemplito para poner a prueba el concepto de densidad. Y el ejemplo dice: el cuerpo de un hombre cuya masa es de 70 kilogramos contiene alrededor de 5,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos de sangre. Y pregunta cuál es la masa de la sangre y expresarla como porcentaje de la masa del cuerpo. Aquí a la derecha les dejo una tablita con valores de densidades para distintos fluidos, las cuales les va a ser útil para la resolución de los problemas de la práctica. Entonces, en primer lugar debemos encontrar la masa de la sangre. La masa, partimos de la definición de densidad, y la masa la podemos expresar como la densidad por el volumen.
En este caso queremos encontrar la masa de la sangre, la vamos a encontrar a través de la densidad de la sangre por el volumen de la sangre. Bien, entonces, reemplazando el valor de la densidad de la sangre y el volumen, el cual constituye un dato del problema, vemos que en promedio, digamos, poseemos 5,46 kilogramos de sangre. Y esto representa para una persona de 70 kilogramos, como la que indica el problema, un porcentaje de 7,8% del peso corporal. Bien, así como definimos la densidad, vamos a pasar a definir otro concepto importante en el estudio de los fluidos, como es la presión. Bien, en el caso de un sólido, podemos aplicar una fuerza en un determinado punto de contacto. Sin embargo, esto no funciona con los fluidos, debido a que estos no resisten lo que se denominan fuerzas de corte. Con los fluidos es preciso aplicar una fuerza en un determinado área. Tal aplicación de fuerza se expresa en términos de lo que vamos a denominar presión, la cual vamos a definir como la fuerza perpendicular que estamos ejerciendo sobre el fluido dividido el área sobre el cual estamos aplicando dicha fuerza. ¿Sí? En forma de ecuación, esto sería la fuerza perpendicular que estoy aplicando sobre un fluido dividido el área. Dicho de otra manera, definimos la presión como la fuerza por unidad de área. En la figura de la derecha pueden ver que si yo estoy ejerciendo una fuerza F, la fuerza F superior que estamos viendo, a mí me va a interesar solamente la componente perpendicular a la superficie, es decir, F por el coseno de tita, que es el vector que está dibujado abajo como F y el símbolo de perpendicular. ¿Cuáles van a ser las unidades de la presión? Lo podemos ver a través de su definición, ¿sí? Las unidades van a ser unidades de fuerza, es decir, newton, dividido unidades de área. En este caso, metros cuadrados. Los newtons sobre metro cuadrado reciben en el sistema internacional la denominación de pascales. Bien, vamos a ver qué características tiene la presión dentro de un fluido. Si consideramos una porción del fluido como el cubo en color naranja que están apreciando en la figura, podemos ver que la presión es la misma en todas las direcciones en un fluido que permanece estático, a una determinada profundidad. Si no fuera así, el fluido empezaría a moverse, ¿sí? Nosotros colocamos un cubo sumergido en un fluido, si hubiera diferencia de presión en alguna de las caras, esto provocaría que el cubo comience a moverse. Por lo tanto, la presión tiene que ser la misma en cada una de las caras, como para que el cubo no empiece a moverse. Bien, vamos a ver un ejemplito para entender un poco mejor el concepto de presión. Dice, los pies de una persona de 60 kilogramos cubren un área de 500 centímetros cuadrados. En primer lugar, pide determinar la presión que ejercen los dos pies sobre el suelo y en segundo lugar, si la persona se para sobre un pie, ¿cuál sería la presión debajo de este? Bien, entonces partimos de la definición de presión. La presión no es otra cosa que la fuerza sobre el área. La fuerza que está haciendo la persona sobre el suelo no es otra cosa que su peso. Está aplicando su peso sobre el suelo y ese peso lo está distribuyendo en un área que en el primer caso el área está formada por el área que cubren sus dos pies, es decir, sobre estos 500 centímetros cuadrados. Bien, unificando las unidades y reemplazando los valores, encuentro que la presión que está ejerciendo esa persona sobre el suelo es de 11.772 newton sobre metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 11.772 pascales. Bien, en el caso de que la persona
retire un pie del suelo, es decir, que esté parada solamente sobre un solo pie, el razonamiento es el mismo. Sin embargo, esa fuerza, la fuerza que está haciendo la persona hacia abajo, es decir, su peso, ahora lo está distribuyendo en un área menor. Por lo tanto, vemos que en este caso la presión es de 23.544 newtons sobre metro cuadrado, o equivalentemente 23.544 pascales. Es decir, si la fuerza que estoy ejerciendo es la misma, como en el caso de la persona, y el área es la mitad, la presión se duplica. Esto lo pueden ver cuando, por ejemplo, en una determinada situación donde habrán visto por ahí en alguna película, que están caminando sobre una capa delgada de hielo, ¿sí? La mejor forma de evitar de que el hielo se rompa es distribuir nuestro peso en la mayor cantidad de área posible. Por lo tanto, las personas tienden a tirarse en el piso y a arrastrarse, porque yo no puedo manejar el peso mío porque es una tracción que me está ejerciendo la Tierra, pero sí puedo manejar el área en el cual divido dicho peso. Por lo tanto, la forma más eficiente de desplazarse sobre una capa de hielo delgado sería arrastrándose. En ese caso yo estaría distribuyendo mi peso sobre toda mi superficie corporal. Bien, ahora que definimos el concepto de presión, vamos a ver cómo varía esta magnitud a medida que yo voy descendiendo en un fluido, es decir, a medida que aumenta la profundidad. Como bien saben los buzos, la presión del agua aumenta con la profundidad. Para comprender de qué forma varía, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre una determinada sección de fluido en reposo. ¿Sí? Recuerden que en esta clase siempre el fluido va a estar en reposo porque estamos en la parte de hidroestática. Estamos analizando fluidos en reposo. Bien, entonces consideremos una pequeña sección de fluido, como pueden ver en la figura de la izquierda, y extraje esa imagen y se las puse a la derecha de la figura, como para que queden más claro las fuerzas que están actuando sobre dicha sección de fluido. Entonces, bien, coloco un sistema de referencias, voy a definir la dirección Y como la dirección vertical y voy a analizar las fuerzas que están actuando en esa dirección. Entonces, bien, arriba las fuerzas las voy a expresar a través de la definición de presión. Las fuerzas la puedo expresar como la presión multiplicada por el área. ¿Sí? La fuerza, retomemos la definición de presión, la fuerza la voy a expresar como la presión multiplicada por el área. Bien, entonces, donde analizo la sumatoria de fuerzas que existe sobre esa sección de fluido, ¿sí? Sobre ese cubo, me doy cuenta que tengo hacia arriba, en la dirección Y, una fuerza 2, la cual la voy a escribir como P2 multiplicada por el área, ¿sí? El área será el área de la cara del cubo, de la cara inferior del cubo, menos la fuerza 1, es decir, P1 por el área, la fuerza que siento en la dirección negativa del eje Y, la fuerza que siento en la cara superior del cubo. Como las caras son iguales, simplemente al área la estoy llamando A. Y por otro lado, la fuerza que va a estar actuando va a ser el peso de esa sección de cubo que yo tomé. Y obviamente el peso de esa sección va a estar actuando en la dirección negativa del eje Y que acabo de definir. Como el sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas por la segunda ley de Newton, sé que es igual a 0, ¿sí? Dado que la sección está en equilibrio. Ahora bien, reacomodando un poco la ecuación, puedo ver que la puedo expresar de la siguiente manera. La presión en el punto 2 multiplicada por el área va a ser igual a la presión en 1 multiplicada por el área de la cara del cubo más la masa por la gravedad. Ahora bien,
puedo expresar la masa en términos de la densidad de la siguiente manera. La masa la puedo expresar como la densidad multiplicada por el volumen. Y el volumen a su vez lo puedo expresar como el área por la altura. El volumen, en este caso, el volumen de la sección de fluido, lo puedo encontrar como la superficie de la base, que en este caso será el área, multiplicado por la altura. ¿Sí? Básicamente la definición del área de un cubo. La expreso de esta manera porque me es conveniente, donde h será, como pueden ver en la figura de la izquierda, la altura del cubo. Bien, entonces la masa la expresamos de esta manera, ρ por A por h, es decir, la densidad por el área por la altura, dicho de otra manera, la densidad por el volumen, multiplicado por la gravedad. Bien, entonces como tengo presente el área en todos los términos, lo puedo cancelar y obtengo la siguiente relación para la presión entre dos puntos de un fluido. Es decir, que la presión en 2 va a ser igual a la presión en el punto 1, es decir, la presión en la parte inferior del cubo será igual a la presión en la parte superior más ρ por g por h. ¿Sí? La presión en el punto 2, como bien dice acá, es igual a la presión en el punto 1 más ese término ρ por g por h, que es la presión debido al peso de la columna de agua de longitud h, que separa ambos puntos. Es decir, la presión entre dos puntos será la presión en el punto inferior será igual a la presión en el punto superior más la presión que me está ejerciendo esa columna de agua que tengo por encima cuando estoy en el punto 2. Bien, vamos a clarificar este concepto mediante algunos ejemplitos. Dice, los puntos A y B están localizados a una distancia de 5,50 metros debajo de la superficie del agua. Encontrar la presión en los puntos A y B. Bien. En primer lugar, cuento con la relación para la presión a dos puntos a diferente profundidad en un fluido. Por lo tanto, la presión en el punto A será igual a la presión en un punto A, que estoy, como pueden ver en la figura, a 5,50 metros de profundidad. Es decir, la presión en ese punto será la presión que voy a tener, en este caso, en la superficie, ¿sí? En la superficie no es que tenemos presión cero, sino que tengo presión atmosférica. ¿De dónde radica esa presión? ¿De dónde proviene esa presión atmosférica? Básicamente es la presión que nos está haciendo la columna, en este caso no de agua, sino de fluidos que tenemos por encima, básicamente todos los gases de la atmósfera. Esos ejercen presión y nosotros normalmente tenemos un valor de 1013 hectopascales o 101.300 pascales. Ese es el valor de presión atmosférica normal. Y es el que cada vez que estemos usando la presión atmosférica vamos a utilizar ese valor. Entonces decíamos, el punto a 5, la presión en el punto a 5,50 metros en la profundidad la puedo expresar como la presión que tengo en la superficie más la presión debida a la columna de agua que tiene por encima el punto A. Es decir, va a ser una columna de agua de 5,50 metros. Entonces, ¿cómo voy a escribir esa... la presión debida a la columna? Básicamente por la densidad del fluido, que en este caso es agua, por la gravedad, por la altura de la columna de fluido que tengo por encima, que en este caso es agua. Reemplazando los valores, tenemos para la densidad del agua un valor de 1000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de la gravedad, la cual conocemos previamente, y la altura de la columna de fluido que tengo por encima. Entonces obtengo que la presión en A va a ser igual a 155.000
255 pascales. Como vemos, es superior a la presión que tengo en la superficie. ¿Sí? En la superficie tengo 101.300 pascales y a 5,50 metros de profundidad ya paso a tener 155.255 pascales. Bien, vamos a ver otro ejemplito para clarificar el comportamiento de la presión. La presión depende solamente, esto es válido para un fluido en reposo, depende solamente de la profundidad. Y acá en la figura yo les puse dos ejemplos de represa. Tenemos una represa que está conteniendo una gran masa de agua y tenemos una represa que contiene una masa muy pequeña de agua. ¿Sí? Sí. Pero dice, si la profundidad del agua en las dos represas es equivalente, la fuerza que deberán ejercer para contener el agua es la misma independientemente de la cantidad de fluido que estén conteniendo. Es decir, en los dos casos, la fuerza que va a estar haciendo la pared va a depender solamente del alto de la columna de agua. Si en la figura de la derecha tenemos el mismo alto que en la figura de la izquierda, las dos represas, las dos paredes que contienen el fluido van a estar ejerciendo la misma fuerza para contener ese fluido. ¿Sí? Debido a que la presión, es decir, la fuerza por unidad de área, que me está ejerciendo el fluido solamente depende de la profundidad. Bien, ahora que ya vimos y definimos la presión, vamos a ver cómo podemos determinar, mediante qué dispositivos podemos determinar la presión, cómo se mide la presión. En primer lugar, uno de los dispositivos más simples para determinar la presión atmosférica es el denominado barómetro de mercurio. ¿Cuál es el funcionamiento de un barómetro de mercurio? Básicamente, en este caso, el fluido va a ser mercurio, y como pueden ver en la figura de la izquierda, consta de una probeta sumergida en un vaso, podemos decir, en un recipiente el cual está abierto a la atmósfera, ¿sí? En un recipiente abierto, y tenemos la probeta llena de mercurio, y en el lugar que queda vacío, en el lugar, es decir, en la parte libre del tubo tenemos vacío. ¿Cómo logramos hacer esto? Básicamente lleno la probeta hasta el borde, la sumerjo, al llenar la probeta hasta el borde de manera vertical, de manera invertida a lo que tenemos en la figura, la lleno hasta el borde, de esa manera desalojé todo el aire y luego la sumerjo. La sumerjo en el fluido, por lo tanto el aire no puede entrar y cualquier espacio libre que tenga en la probeta se va a encontrar al vacío, es decir, no tengo aire presente en esa parte de la probeta. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de este dispositivo? ¿Cómo censa la presión atmosférica? Básicamente, podemos hacer un análisis de presiones en distintos puntos de este dispositivo. Como el recipiente está abierto, digamos, la presión en este punto B, que vamos a llamar, o punto 2, como pueden ver en la figura, no es otra que la presión atmosférica, es decir, la presión de la superficie del fluido está a la presión atmosférica. Como nosotros bien sabemos, la presión del fluido depende de la profundidad. Por lo tanto, la presión en este punto B que nosotros estamos viendo en la figura es la presión atmosférica porque está expuesto a la superficie, y a su vez la presión en el punto A tiene que ser también la presión atmosférica debido a que me encuentro a la misma profundidad del fluido. ¿Sí? No tengo diferencia de profundidad entre los puntos A y B. Por lo tanto, la presión en A tiene que ser igual a la presión en B y tiene que ser igual a la presión atmosférica. Entonces, bien, si nosotros ahora queremos relacionar la presión entre los puntos A
bueno, la presión en A y la presión en B, a esto lo he llamado el punto 2 también. La presión en A, en B o en el punto 2 no es otra que la presión atmosférica. Si yo quiero relacionar la presión atmosférica con el punto 1, es decir, la presión en el extremo superior de la probeta, en el extremo superior de la probeta, como tengo vacío, la presión en ese lugar es 0, ¿sí? Entonces, si yo relaciono la presión en 2, va a ser igual a la presión en 1, que en este caso es 0 porque tengo vacío, más la presión debida a la columna de agua. Entonces, bien, este dispositivo se le adosa una regla, que podemos ver ahí en la figura, y yo mediante la determinación de el alto de esa columna de agua, puedo calcular cuál es el valor de la presión atmosférica o de la presión 2. Básicamente la presión 2 va a ser igual a la presión debida a la columna de agua en la probeta de mercurio. La presión 2, como dijimos anteriormente, no es otra que la presión atmosférica. Entonces yo midiendo el alto de la columna de mercurio, obtengo un valor para la presión atmosférica. ¿Sí? Básicamente esto, como para que se lo puedan imaginar, supónganse que la presión atmosférica aumenta, entonces es como que todo el fluido que está expuesto a la superficie, el fluido ese que tenemos contenido en un vaso, en el recipiente abierto, si la presión atmosférica aumenta, es como que los gases de la atmósfera me empujaran todos parejo el fluido hacia abajo. Si me aumenta la presión y estoy empujando todo ese fluido hacia abajo, al fluido no le queda otra que comenzar a aumentar la altura, ¿sí? dentro de la probeta. A medida que el aire, la presión atmosférica aumenta, hace presión sobre el fluido para escapar tiene que comenzar a subir a lo largo de la probeta. Lo mismo para una disminución de presión. ¿Sí? Si me empieza a hacer menos presión, voy a tener una disminución del alto de la columna en la probeta. Entonces, registrando las variaciones de altura, yo puedo determinar los valores de presión atmosférica. Otro dispositivo que se utiliza para determinar la presión en un determinado recipiente es el que se denomina manómetro de tubo abierto. ¿Cómo funciona este dispositivo? Básicamente tenemos, en este caso, algo que queramos determinar la presión. En este caso tenemos un gas confinado en un cubo, el cual, dicho cubo se conecta a un tubo, el cual se llena con un determinado fluido. Ahora bien, a medida que el gas que yo tenga confinado aumente la presión, me va a ir empujando ese gas y me va a ir haciendo que la columna de agua, ¿sí? en el extremo abierto del tubo, vaya aumentando la altura. Lo mismo para una disminución de presión. Esto lo podemos ver. Vamos a analizarlo en términos de presiones con los distintos puntos. Podemos ver que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B, debido a que tengo la misma, el fluido en el punto A y en el punto B está a la misma altura. Y a su vez va a ser igual a la presión 2, que es la presión que tiene el gas. ¿Sí? Debido a que el gas, todo el gas, va a tener exactamente la misma presión hasta el punto B. Los casos de los gases no depende de la altura. Yo todo lo que voy a tener aquí confinado me va a ejercer exactamente la misma presión, es decir, la presión en el punto B va a ser igual para el gas, lo mismo que pasaba con la presión atmosférica. En el punto B, el gas y el fluido tienen exactamente la misma presión. Y la presión que tengo en el punto B es exactamente la misma presión que tiene el gas confinado dentro de ese cubo. Bien, entonces, aquí tenemos relacionadas la presión en A, la presión en B y la presión dentro del recipiente el cual tiene el gas confinado. Entonces, bien, la presión en 2 la podemos expresar como
la presión en 1, ¿sí? La presión en 1, que 1 va a ser la presión que tiene fíjense ahí en la figura que está indicado. 1, estoy tomando la presión atmosférica o la parte final del fluido, el extremo superior de la columna del fluido. Entonces, mediante la ecuación que me relaciona los fluidos con distintas alturas, yo puedo decir que la presión en el punto B, o la presión del gas, que es básicamente lo mismo, va a ser igual a la presión en el otro punto del fluido, en el otro extremo de la columna, es decir, la presión atmosférica, porque tengo el tubo abierto, en ese caso tengo la presión atmosférica, más la presión debida a la columna de fluido, ¿sí? De las diferencias de altura entre el punto 1 y el punto B. Entonces, bien, puedo restar la presión absoluta menos la presión atmosférica y básicamente la columna de agua lo que me está dando, si lo planteo de esta forma, es lo que se denomina presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? Básicamente lo que acabamos de encontrar es que la presión es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. ¿Para qué me sirve la presión manométrica? Básicamente es setear el cero en un valor normal de presión atmosférica. Es decir, nosotros en un día normal decimos que el valor de presión es la presión atmosférica, que son 1003 hectopascales. Con la presión manométrica estamos diciendo que un día de presión normal, fíjense por la definición, es la presión absoluta, es decir, toda la presión que hay. Bien, decíamos, la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta, la presión total que tenemos, menos la presión atmosférica. Me sirve a mí para decir, bueno, si yo obtengo un valor de presión cero, quiere decir que estoy en condiciones normales de presión. Y si obtengo un valor positivo de presión manométrica, será que la presión está elevada. Y si obtengo un valor negativo de presión, me sirve a mí para decir, bueno, hay baja presión, por ejemplo, en el caso de la presión atmosférica. Es una especie de cuando uno tara la balanza, ¿sí? Uno quiere pesar algo, ¿sí? Quiere pesar algo que está dentro de un recipiente. Entonces coloca el recipiente arriba de la balanza, lo pone en cero y luego pesa lo que quiere pesar. Acá estamos haciendo exactamente lo mismo con el concepto de presión manométrica, estamos restándole la presión atmosférica que la arrastramos en cualquier medición que hagamos aquí en la Tierra. En cualquier medición que hagamos está presente siempre la presión atmosférica. Bien, ahora vamos a ver de qué manera podemos aprovechar ciertas particularidades de los fluidos. Vamos a ver, en primer lugar, el principio de Pascal, el cual nos dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin pérdida a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Esta propiedad de los fluidos, los cuales nosotros los fluidos con los cuales vamos a trabajar los estamos considerando incompresibles, los cuales denotan una muy buena aproximación, ¿sí? Es muy difícil comprimir un fluido. Podemos aprovecharla en, como bien decíamos, en sistemas como el de la figura, en el cual les estoy presentando el esquema de lo que se denomina un elevador hidráulico. Vamos a ver ahora con un ejemplito de qué manera podemos aprovechar esa propiedad. Determinar, dice, la fuerza F1 necesaria para levantar un auto si el peso del mismo es de 15.000 newton. Los pistones, ¿sí? A y B, son de masa despreciable, se encuentran a la misma altura y me da los radios de los pistones, ¿sí? Los pistones son circulares y tienen radio de 0,012 metros, el más pequeño, el A, mientras que el B posee un radio de 0,15 metros. Bien, entonces nosotros hemos visto cómo se puede calcular
la presión en dos puntos distintos de un fluido. Básicamente la presión en los dos puntos difería dependiendo de la presión debida a la altura de la columna de fluido que tengo entre los dos puntos. En este caso, en el caso de un elevador hidráulico, este es un elevador hidráulico simple. Después podemos mejorar el sistema estableciendo una diferencia de altura entre los pistones. Pero en primer lugar, yo se los coloco a la misma altura como para que ustedes vean cómo aprovechar esta propiedad de incompresibilidad de los fluidos. El hecho de que sean muy difíciles de comprimir y de que me transmitan muy bien las presiones. Entonces bien, si analizamos esta ecuación nos damos cuenta que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B, debido a que no tengo diferencia de altura entre los dos pistones. Por lo tanto, puedo expresar la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Esto quiere decir que, si lo pienso en términos de fuerza, en vez de escribir la presión en A, lo voy a escribir como la fuerza que yo estoy ejerciendo en el pistón A, estoy ejerciendo hacia abajo una fuerza F1, y esa fuerza la estoy distribuyendo en un área 1. Es decir, la presión A la escribí como F1 sobre el área del pistón 1. Y esa fuerza, esa presión, tiene que ser igual a la presión que existe en el punto B, la cual no es otra que la fuerza 2 dividido el área 2. Es decir, yo aplico una fuerza F1 y esa fuerza se transmite automáticamente, ¿sí? Instantáneamente, debido a la incompresibilidad del fluido, se me transmite de manera muy eficiente al pistón 2. Bien, teniendo en cuenta que las presiones en A y en B son iguales y teniendo en cuenta esta expresión para las presiones escritas en términos de la fuerza, puedo despejar cuál es la fuerza F1 que yo le tengo que hacer al pistón A para poder levantar un auto que me está haciendo una fuerza de 1500 newton hacia abajo, ¿sí? Aproximadamente estoy levantando un peso de 1500 kilogramos. ¿Sí? Acuérdense que aquí ya les estoy dando el peso del auto multiplicado por la gravedad. Básicamente les estoy dando la masa del auto multiplicada por la gravedad, le estoy dando el peso, la fuerza que el auto está haciendo hacia abajo. Bien, entonces de esta ecuación de aquí podemos decir que F1 la puedo expresar como la fuerza en 2 por el área del pistón 1 dividido el área del pistón 2. Son todos datos del problema, reemplazando los valores en cada uno y teniendo en cuenta que el área del pistón no es otra cosa que el área de un círculo, la cual la puedo encontrar como pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces tengo la fuerza que me está ejerciendo el auto 2 hacia abajo multiplicada por el área del pistón 1 al cuadrado dividido el área del pistón 2. Entonces me doy cuenta, obtengo el valor de que la fuerza necesaria para levantar un auto que me está haciendo 15.000 newton de fuerza es de 96 newton. Solamente 96 newton. Como para que ustedes se den una idea, básicamente estoy levantando de manera aproximada 1500 kilogramos. ¿Sí? Estoy levantando 1500 kilogramos colocando un peso de 10 kilos en el otro extremo del pistón. ¿Sí? Con 10 kilos consigo levantar un peso muy superior con un valor de 1500 kilogramos. Bien, y finalmente vamos a ver otra característica que tienen los fluidos y vamos a intentar contestar a la siguiente pregunta: ¿por qué los objetos sumergidos en un fluido parecen pesar menos que cuando están fuera de él? Aquí lo que vamos a anunciar es el principio de Arquímedes, el cual me dice que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje, el cual, para ser consistente con los libros de la materia, lo vamos a denotar como F sub B. Experimenta, decíamos, un empuje de abajo hacia arriba. Siempre el empuje
va a ser en la dirección ascendente, es decir, desde el fondo hacia la superficie, igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Sí? Bien, esa es la magnitud de la fuerza. Yo cuando sumerjo un cuerpo en un líquido, ese cuerpo, experimenta una fuerza a la cual vamos a llamar empuje. Esa fuerza siempre es de abajo hacia arriba y el valor que va a tener esa fuerza va a ser igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Sí? Esto ahora vamos a analizarlo en términos de ecuaciones y vamos a simplificar el procedimiento antes de ver un ejemplito. Entonces, supónganse, fíjense en la figura de la izquierda, vamos a hacer un análisis de presiones. ¿Sí? Yo tengo un cuerpo sumergido y yo puedo decir que la presión en 2, es decir, abajo, la presión en 2 va a ser igual a la presión en 1, que experimenta el bloque sumergido, más la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Es decir, la presión, lo que veníamos diciendo anteriormente, la presión debida a la columna de agua que separa esos dos puntos. Esa va a ser la diferencia de presiones entre el punto 2 y el punto 1. Esto lo puedo escribir de otra manera, reagrupando los términos, y puedo decir que la presión en 2 menos la presión en 1 va a ser igual a la presión debida a la columna de agua, la cual estoy escribiendo como la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Bien, entonces, la fuerza empuje, ¿sí?, no será otra que la diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior. ¿Sí? La fuerza de empuje, voy a tener una fuerza que me apunta hacia arriba y voy a tener una fuerza dirigida hacia abajo. ¿Sí? Las fuerzas las estoy escribiendo en términos de presión. ¿Sí? La fuerza la estoy escribiendo como la presión por el área. Entonces, bien, la fuerza de empuje, en definitiva, la puedo expresar como la diferencia de presiones, sacando factor común el área, multiplicado por el área. Y eso no es otra cosa que P2 menos P1, ya lo teníamos acá, P2 menos P1 es igual a la densidad del líquido por G por la altura. Entonces, reemplazo esto por esto y obtengo la siguiente expresión para la fuerza de empuje. La densidad del líquido por la gravedad por la altura multiplicada por el área. Ahora bien, si tenemos en cuenta para el cilindrito, digamos esto es válido para cualquier geometría, tenemos en cuenta que el volumen del cilindro lo podemos expresar como la superficie de la base, el área, ¿sí?, una de las caras del cilindro, multiplicada por la altura. El volumen del cilindro lo podemos expresar como H por A, y si el cilindro está totalmente sumergido, eso lo podemos expresar como el volumen del líquido desalojado. Bien, entonces la fuerza de empuje la vamos a poder expresar como la densidad del fluido por la gravedad por la altura multiplicada por el área, que era lo que teníamos acá, y en base a lo que acabamos de ver, la relación entre el volumen del cilindro y el volumen del líquido desalojado, esto de aquí lo podemos expresar como la densidad del fluido, este término me queda igual, multiplicado por la gravedad, este término me queda igual, y la altura del cilindro y el área del cilindro la podemos expresar como el volumen del líquido desalojado. Entonces obtenemos la siguiente expresión para la fuerza de empuje. Es igual a la masa del líquido desalojado multiplicada por la gravedad, que no es otra cosa que lo que me está indicando el principio de Arquímedes. Es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Para pasarlo en claro, supónganse que ustedes tienen un recipiente lleno con agua. Primero vamos a considerar el caso de que sumergimos completamente un cuerpo. Yo sumerjo un cuerpo, ¿sí? El recipiente puede estar lleno con cualquier líquido. Tengo un recipiente lleno hasta el borde y coloco un cuerpo. En primer lugar, ese cuerpo se sumerge totalmente. ¿Sí? Si el cuerpo se sumerge totalmente, va a rebalsar una cantidad de líquido dada.
esa cantidad de líquido dada, si el recipiente estaba lleno con un fluido y ahora el cuerpo está ocupando el lugar del fluido, básicamente el volumen que desalojó es el volumen que tiene el cuerpo, ¿sí? Si se sumergió completamente. Entonces, bien, al líquido ese que desalojó, yo lo peso, ¿sí? Lo peso y básicamente obtengo la masa del líquido desalojado por la gravedad. Y esa es la fuerza que está recibiendo para arriba, ¿sí? El fluido. Por lo tanto, de esto podemos ver que cuanto mayor sea el peso del líquido, si se sumerge completamente un cuerpo, siempre el volumen que va a desalojar va a ser el mismo, que va a ser el volumen del cuerpo. Ahora bien, el peso de ese líquido desalojado, si el volumen es siempre el mismo, el peso va a depender justamente de la densidad del líquido. Por lo tanto, cuanto más pesado sea el líquido, supónganse que yo sumerjo un cuerpo que tiene un volumen de 1 litro. Si yo peso 1 litro de agua, 1 litro de agua pesa 1 kilo. Si yo considero otro fluido cuya densidad sea superior, ¿sí? Lo pueden ver en la figura 1 cómo se iban ordenando y tenemos fluidos de distinta densidad. Si desalojo 1 litro de un líquido que tiene mayor densidad, la fuerza de empuje que me va a estar efectuando el fluido va a ser superior, y si el fluido tiene menor densidad, me estará ejerciendo una fuerza de empuje menor. Ahora bien, no necesariamente siempre que yo sumerjo un cuerpo en un fluido, ¿sí?, se sumerge completamente. Hay veces que la relación entre las densidades es tal de que el cuerpo flota, es decir, se sumerge solamente una porción de dicho cuerpo en el fluido. Entonces ahora vamos a clarificar esto con un ejemplito. Bien, bueno, justamente lo que les decía, cuanto más sumerjo el cuerpo, mayor empuje va a experimentar el cuerpo. Es decir, justamente acordémonos que el empuje lo obteníamos pesando el agua, el fluido que rebalsa, ¿sí? Cuanto más sumergido esté el cuerpo, más volumen va a estar desplazando, más líquido va a rebalsar, mayor será la fuerza de empuje. Entonces, bien, cuanto más sumergido está el cuerpo, mayor empuje experimenta, hasta un determinado valor máximo, el cual ocurre cuando el cuerpo está completamente sumergido, ¿sí? Lo máximo que puede hacer, justamente, bueno, lo vemos acá, de la definición de empuje, depende justamente del volumen del líquido desalojado. Depende del volumen del líquido desalojado y de la densidad del fluido. Cuanto más volumen desaloje, ¿sí?, mayor será el empuje que experimente. Ahora bien, un cuerpo no puede desalojar más líquido que su volumen, es decir, el valor máximo de líquido que puede desalojar es completamente su volumen. Si se sumerge hasta la mitad, como vemos aquí, desalojará la mitad de su volumen en líquido. Si se sumerge completamente, desalojará un volumen de líquido igual al volumen del cuerpo. Y más allá de ese valor, no puede desalojar líquido. Entonces, el valor máximo de empuje que puede recibir, que puede experimentar un cuerpo, es justamente cuando desaloja, cuando está completamente sumergido. Bien, y para terminar, vamos a ver un ejemplito aplicando estos conceptos del principio de Arquímedes. El ejemplo dice: se construye una balsa de madera de pino, nos proporciona la densidad del pino, y me dice que la balsa tiene 4 metros de lado y 0,3 metros de espesor. En primer lugar, dice determinar si la balsa flota en agua, y si es así, qué parte queda sumergida de la balsa. Entonces, bien, en primer lugar, para determinar si la balsa flota o no, vamos a tener que considerar el caso extremo. Voy a tener que considerar, aquí voy a tener fuerzas actuando, como pueden ver en la figura, voy a tener dos fuerzas actuando. Voy a tener actuando por un lado el peso, es decir, la fuerza de atracción gravitatoria que me ejerce la Tierra sobre la balsa, la fuerza que está experimentando la balsa hacia abajo, y tiene que haber algo que me lo frene.
lo que me lo va a frenar en este caso va a ser la fuerza de empuje. ¿Me lo va a frenar o no? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, bien, como el empuje depende del volumen sumergido, yo para saber si flota, primero voy a considerar el valor máximo de empuje que puede experimentar la balsa. Este justamente sucede cuando la balsa está sumergida completamente. Esto dicho en forma de ecuación es lo siguiente. Si la balsa flota, la fuerza de empuje máximo tiene que ser igual, mayor o igual al peso de la balsa. Es decir, la fuerza de empuje tiene que igualar o ser mayor que la fuerza de empuje máximo tiene que igualar o ser mayor al peso de la balsa. Bien, entonces, en el caso de la fuerza de empuje máximo, la voy a calcular como la masa del líquido desalojado por la gravedad, básicamente lo que me dice el principio de Arquímedes, expresado en términos de la masa expresada en términos de el volumen y la densidad, será el volumen de la balsa, ¿sí? Que es el volumen de líquido que desalojé en el caso máximo, desalojé el volumen completo de la balsa multiplicado por la densidad del agua y por la gravedad. Bien, teniendo en cuenta, reemplazando los valores, que son todos datos del problema, obtengo que la fuerza de empuje máximo que puede experimentar la balsa es de 47.088 newtons. Ahora bien, me fijo ahora, en un segundo paso, cuál es la fuerza que la balsa siente hacia abajo. Entonces, la fuerza que la balsa siente hacia abajo es la fuerza de atracción gravitatoria, que básicamente la calculamos a través de la masa por la gravedad. Como a mí me están proporcionando datos de la densidad del pino, la masa la voy a expresar como la densidad del pino por el volumen de la balsa. Eso me va a estar dando el valor de masa. Multiplicado por la gravedad me da el peso, reemplazando los valores me da que la balsa experimenta una fuerza hacia abajo de 25.898,4 newton. Es decir, como la fuerza que experimenta hacia abajo es mayor que el empuje máximo que podría eventualmente experimentar la balsa, como la fuerza empuje máximo es mayor, obtengo que la balsa flota. Bien, ahora tengo que encontrar el caso real. Ya sé que la balsa flota. Ahora lo que tengo que determinar es, si la balsa flota, qué porcentaje de la balsa, es decir, cuánto del espesor está sumergido. Porque para que la balsa flote tienen que ser iguales la fuerza empuje y la fuerza peso. ¿Sí? Nunca el empuje va a ser mayor al peso. Porque si no, estaríamos depositando un cuerpo en el agua y el cuerpo se me iría hacia arriba. Sabemos que eso físicamente no tiene sentido. Entonces, para que flote, tiene que estar en equilibrio el empuje con la fuerza peso. Bien, como bien decíamos, la balsa se va a sumergir hasta que el empuje y el peso se equilibren. Entonces, la fuerza hacia abajo, es decir, la masa de la balsa por la gravedad, va a tener que ser igual al empuje, es decir, a la densidad del líquido desalojado, en este caso es agua, por el volumen desalojado por la gravedad. ¿Sí? Básicamente la masa de la balsa, la masa del líquido desalojado por G. Entonces, reemplazando los valores, la fuerza que experimenta la balsa hacia abajo la calculamos previamente y ahora voy a ver qué porcentaje del espesor está sumergido. Entonces, el empuje lo vamos a escribir como la densidad del líquido, en este caso es agua, entonces sé que la densidad va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicada por el volumen desalojado, y el volumen no será otra cosa que la superficie de la base, es decir, lado por lado, porque esto es un cuadrado, multiplicado por la altura, que la altura desconozco, es lo que yo quiero determinar, y finalmente multiplicado por el valor de la gravedad. Bien, entonces obtengo una ecuación donde la única incógnita es la altura, despejo la altura y obtengo un valor de 0,165 metros, es la parte que está sumergida de la balsa. ¿Sí? Tiene un espesor de 0,3 metros y tiene sumergido 0,165 metros.
Bien, hasta aquí llegamos en esta clase. Los espero en la clase número 10 para comenzar con la parte de hidrodinámica. Hasta luego.